Desde el punto de vista si voy a entrar ya en el concepto filosófico, esto ataca a la especie, no al hombre en sí. Ataca al hombre en lo individual, pero el ataque es a la especie. Pero al final de cuentas, el hombre muere, pero la especie no, triunfa la especie. Aunque parezca un poco... Esto sería el programa de otro. Pero esto, ¿por qué viene a cuento? No es porque vamos a filosofar sobre ese punto. Viene a cuento porque es la especie, si vos querés cruceña, si vos querés boliviana, por darle algún nombre, que debe de buscar espacio, no debe de morir, no debe de dejar resquicios. Hay problemas, pero esta especie llamada boliviana o cruceña debe de buscar espacios en seres totalmente encontrados. Es muy poco, el interés es muy fuerte en cada grupo. Ese es el título del programa hoy. Me gustaría que te quedaras con nosotros, porque la idea es dejarte pensando, la idea es abrir en lo posible un interrogante, dejarte interrogante, para que encienda tu motor de ideas y por ahí das propuestas. Por ahí se enciende la creatividad, más de lo que ya la tenés encendida, y podemos encontrar esos espacios que de verdad en seres encontrados. Lo estamos viendo ahora, no nos podemos poner de acuerdo. Alfonso Román, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Oscar, un gran abrazo. Agradecerte por esta invitación. Gracias, Alfonso, siempre nos está colaborando. Erika, como siempre también, muchas gracias. Gracias, Oscar, por invitarnos. Como siempre es un gusto estar en tu programa. ¿Cómo lo ves, Erika, esto? ¿Ya pensé en qué espacio? ¿Cuál sería el espacio si es que vamos a... Estamos en la construcción un poco ya, porque ya sabemos que estamos en seres desencontrados. Si no, ¿desde qué arista se podrían formular espacios de encuentro? Ni siquiera es de concertación, porque la concertación llevaría a algo ya más planificado. Primero de encuentro. ¿En qué cosas nos podemos encontrar? A ver, yo creo que para poder encontrarse un ser humano con el otro, necesariamente, en primer lugar, debe haber la voluntad y la iniciativa de buscarse. De buscarse en mira a tener un objetivo, un propósito. Ese propósito y ese objetivo tiene que ser común para ambos, por lo menos para intentar encontrarse, porque caso contrario, cada uno, como es hasta hoy, sigue su ruta, ¿no?, por calles paralelas, buscando simplemente objetivos individuales. Ahora, hay que ver también que para que haya un encuentro se necesita de que no solamente la disposición, y también tiene que haber la no renuncia de ambos, porque desde el momento que uno de ellos renuncie a sus objetivos y a sus propósitos también, entonces implica prácticamente el renunciar a todo. Entonces yo creo que lo básico es que ambos entiendan de que cada individuo tiene un objetivo, tiene un propósito, y encontrar justamente una medida que permita guardar el equilibrio. Yo más bien creo que en Bolivia, por ejemplo, se han venido incrementando de manera dramática el tema de las contradicciones. Contradicciones que pasan por lo étnico, que pasan por hasta diríamos el tema biológico. Ahora generaciones jóvenes, viejos, querían hacer nacer una nueva generación, por ejemplo, política, cultural, antropológica, social. O sea, no puedes vos, por ejemplo, si esa combinación de todos tienen que tener un propósito común para poderse encontrar.
Y lamentablemente acá no lo veo. O sea, no lo veo porque definitivamente esa casta política que ha tomado el poder, porque es una casta la que toma el poder, se empodera en ellos, permanentemente el único propósito que tiene es expulsarlo al ciudadano, no construir ciudadanía. El ciudadano, por ejemplo, no tiene ciudadanía plena, para nada, porque sus derechos permanentemente son violentados. El ciudadano no tiene derecho absolutamente a nada, a nada. Nosotros decimos, yo escucho ahí, por ejemplo, dicen, no, por ejemplo, en esta crisis sanitaria, decir, es que Evo dejó un desastroso sistema de salud, pero ¿cuándo Bolivia tenía un buen sistema de salud? Nunca. Y yo sepa, siempre hay gente que se ha muerto por falta de atención médica y de medicina. Se han muerto niños, ¿no? También porque no han podido ser atendidos. Vemos, por ejemplo, la calidad de vida, el tema de la nutrición de los bolivianos, siempre ha sido mala. Entonces, ¿qué cambió? Ahora sí, que se profundizó durante los 14 años del movimiento al socialismo de manera más radical, justamente esas contradicciones, sí. Y que ahora se han aumentado las contradicciones, también. Para buscar ese encuentro, mínimamente tiene que haber un objetivo, un propósito. Y no lo veo yo hasta ahorita, porque cada uno está con su caballo, ¿no? De ida para un lado, el otro de ida para el otro lado. O sea, lo único, que buscan es simplemente hacerse del Estado, esa casta. Mientras no se erradique esa casta viciosa, mal entretenida que hemos tenido en Bolivia, no pasa nada. Como decía Erika, en Bolivia hay cosas que nos unen. Y una de ellas es nuestra alta mentalidad monetarista económica que tenemos. Naturalmente nosotros tenemos las virtudes y las cualidades de ser hombres que aspiramos a la riqueza, principalmente material, para poder alcanzar reconocimientos y para llevar una vida feliz. Y vemos una sociedad altamente emprendedora, trabajadora, esforzada, que sale a la calle a buscar una solución material para su vida, pero que lo viene haciendo desde hace muchísimos años atrás, y para eso tiene que haber desprendimiento de estos usurpadores del Estado, que durante más de 30 años tienen a este país secuestrado y han convertido a la sociedad en una especie de esclavos. Pero no lo des por hecho el desprendimiento, no se da. No se dio, no se da. Pero el desprendimiento de quién, no sé, por eso el desprendimiento de quién. Hasta la fecha no se ha dado, capaz que... El problema es que tenemos una élite, esa élite a la que yo llamo casta, que toma el poder, que se empodera, esa es la mezquina, esa es la insensible, y que genera una burocracia también altamente insensible con actores económicos mediocres, lamentablemente. Miremos nosotros cuál es la construcción hacia adentro. Tiene que cambiar, esa élite es la que tiene que cambiar, porque si no, va a llegar un momento donde el ciudadano, por sí, en búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, los va a poner en su lugar, lamentablemente. Esto puede desembocar. Y mira vos, cuando yo digo, por ejemplo, muchos, aquí escuchándolo también, Alfonso, cuando decía, tiene que haber una nueva convocatoria. ¿Quiénes son los que están diciendo, pues, nueva convocatoria? Fijémonos, exceptuándolo a Alfonso, que él es una persona muy sana. Pero ¿quiénes son los que ahorita quieren nueva convocatoria? No es el pueblo. Mentira. El pueblo no está involucrado en un tema electoral ahorita. Ahorita el ciudadano está con miedo por el tema de la pandemia, está con el tema de la crisis económica, está con hambre, le falta medicina porque la gente no solamente enferma de coronavirus, tiene muchas otras dolencias que no está pudiendo resolverla. Ahora, volvemos al tema.
¿Qué espacio puede haber? Porque la gente sabe. Claro, el único por eso, ¿no? Entonces, fíjate cómo cuesta la dificultad que hay para que ustedes me describan. Yo quiero llegar a esto, por eso te digo, ¿no? Para mí el único espacio que ahorita puede haber, ¿no es cierto?, es hacer caminar y reencontrarlo al ciudadano con un sistema altamente, con un espíritu democrático. Debe haber porque yo creo que esta transición ha sido muy dañina. Yo creo que ahorita lo único que podría reencontrarlo al ciudadano, para no generar un ambiente mucho más violento, sería un proceso, ya muy bien, electoral, que el ciudadano, está bien, quienes nos han presentado el ramillete, los mismos de siempre, ¿no ves? Entonces, para mí, diríamos, la única posibilidad es reencontrarse. Partamos una base. Se lanzo a los dos y puede intervenir. Eso es un diálogo, por favor. Hay materia para generar un espacio de encuentro. Fíjate que no estoy soltando el espacio de encuentro. Y les pediría que trabajemos sobre... yo no lo estoy soltando. A veces ustedes me quieren describir o quieren describir a la persona lo que la gente ya sabe, que esto, tal. Eso no es. Están describiendo ustedes a esta gente que no va a generar cambios de encuentro, espacios de encuentro. Pero en el ejercicio, es que si vos querés utópico de la pregunta, pero hay que hacérsela, digamos, para poder provocar un poco el pensamiento de la gente. Quiero terminar con esto. ¿No? ¿Cuál es un ejercicio sociológico? Sabemos la pasta de gente que hay. Pero ¿cuál sería para ustedes un espacio de encuentro? Espacio, no de pronto el motivo, que motivos pueden haber muchos. Creo que es un poco difícil, yo lo veo difícil, pero bueno, vale que nos trencemos en esto. A ver, algo va a salir. A ver, Oscar, es que estamos en una guerra y en las calles se nota la derrota. Bueno, pero el desencuentro viene de antes. En las calles se nota el ambiente de derrota. Es una guerra perdida contra fuerzas extranjeras invisibles, que nos tiene confinados en nuestros hogares, en nuestras casas, mucha gente pasando hambre, situaciones muy difíciles, gente muriendo en las calles. Pero hay un aire enrarecido. Se está incubando una revolución en el país. Yo espero equivocarme, porque cuando esta se desate no va a tener límites. No va a tener límites. Y este es el momento que aparezcan los hombres preclaros, inteligentes, gente que pueda mirar las cosas con mayor frialdad, coherencia, inteligencia, con mayor equilibrio, y entender que este cambio de era está más allá de la voluntad y el cálculo de ellos no lo pueden manejar. Existe una bolivianidad, ¿no?, diversa desde el punto de vista, gracias a Dios, natural, de que los hombres tengan diferentes posiciones políticas e intereses, y esa debe ser la primera razón para sentar, digamos, a quienes representan a estos movimientos, a estas personas, a estos intereses, a esta empresa, a esta economía, a poder discutir el país del futuro. Hay que tener un plan, un diseño, y sobre esa base llamar una convocatoria de elecciones. Román, pero ¿quién lo va a hacer? Si anda a pedirle a ellos que lo hagan, no quieren, por supuesto, no les conviene. No. Entonces, a ver, volvemos, Erika, por favor. Yo creo, ¿qué espacio de encuentro para vos? Puntual. No. El espacio, por ejemplo, es el diseño de una Bolivia a gran escala. Fíjate vos, ¿qué comporta eso? El tema cultural. La necesidad del reconocimiento de las culturas, que evidentemente con violencia lo quiso hacer el movimiento al socialismo, y más bien generó desencuentros, más que encuentros, porque se quiso superponer una cultura a la otra. El otro aspecto que es importantísimo, que no está exento de lo social, de lo político, es el tema de la economía, que manejan los formales y los informales. Debe haber un encuentro ahí. Para mí serían 2 puntos. El segundo especialmente,
que toca, por ejemplo, el tema de la marginalidad económica en la que se desarrolla el 80% de los bolivianos. Y en lo otro, lo primero, que es vinculado a lo cultural, eso sí es el punto de encuentro para generar una Bolivia a gran escala. Si no existen esos dos componentes esenciales, tema cultural, lo informal y lo formal en el campo económico. Y eso conlleva, fíjate vos, a que necesariamente esa economía formal expresada en un empresariado que para mí es precario, ¿no?, con una informalidad descollante, pero con una gran capacidad de movimiento económico. Te pregunto sobre el punto, vamos puntualizando. ¿Se puede generar espacio de encuentro con un país dividido étnicamente, como lo ha dejado Evo Morales? Por eso es que hay que buscar. Por eso es que hay que buscar. Oscar, no existe eso. Eso es parte de una narrativa política para seguir manteniendo sus intereses electorales de un lado y del otro. La economía es una cultura. Hago propia las palabras de Erika. En realidad la economía es la consecuencia de una cultura. Totalmente. Y además tenemos, digamos, el privilegio de ser altamente, digamos, liberales. Si hay un pueblo, digamos, que realmente ejerce las leyes de la naturaleza y la evolución humana, es este país. El 80% de la gente es altamente capitalista, desde el que vende dulce hasta el gran industrial. Y tiene mejor capacidad de adaptación. Tienen unas redes de conexión y de negocios que parten desde Quillacollo, desde el Alto de la Paz de Montero, hasta Hong Kong, Shanghái, Londres, Nueva York, Panamá. Es una sociedad altamente universalista. El gran problema es que quienes están bajo la conducción son gente del periodo de la Edad Media. Son grupículos de una mentalidad, digamos, cansada y desconectada con este mundo global. Entonces, la revolución va a surgir desde los hombres que hacen economía. Y entonces, yo creo, digamos, que lo que dice Erika es cierto. Esta economía informal con la economía formal en un momento va a generar una conexión cultural. Y ese día va a estallar lo que va a sacudir este país. Estamos conversando con Alfonso Román y Erika Orosa, un tema que es medio traído de los pelos, pero está bueno plantearlo. Y yo veo que los dos están trabajando sobre los efectos. Están describiendo muy bien los efectos y plantean soluciones sobre los efectos. Se me ocurre, ellos me van a retrucar y espero, por supuesto, que si es así, estamos en un diálogo y yo no tengo la verdad. Solamente lo lanzo el tema y porque es necesario. ¿En qué momento hay un espacio de concertación, que sería lo ideal, pero más bien un espacio de encuentro en primera instancia? Hay otros países lo han hecho, ¿no? En Chile, por ejemplo, la concertación, se pusieron de acuerdo y les empezó a funcionar, ¿no? Sí, en Uruguay también, Estados Unidos en su época, y así vamos nombrando algunos que van, y los resultados son óptimos. Donde no hubo un espacio de encuentro, ¿no? El espacio de encuentro se lo generó Chile y surgió la concertación, y le han pegado prácticamente 20 años, 30 años en eso. ¿Y por qué no en Bolivia? Ahí viene el tema. Habría que estudiar, un poco yo lo seguí durante mucho tiempo, los pormenores que llevaron a la concertación en Chile, Estados Unidos en su tiempo, Costa Rica, que después se bandeó por otro lado, pero también tuvo su momento. Lo primero que habría, si yo quiero hablar de un espacio de encuentro, yo tengo que ver cuál es el mito que le han planteado al ciudadano. Yo sé cuál es el espacio de encuentro. ¿No? ¿Cuál es el mito? Yo le tengo que, primero, yo lo que tengo, me parece en Bolivia, lo tengo que desmitologizar. Porque le han dicho que él es un boliviano y que su patria muere por él, que la unidad es lo mejor,
cuando ni los políticos se pueden poner de acuerdo y hablan de unidad. Entonces aquí hay un mito de unidad que solamente le sirve a cuatros. Entonces yo lo tengo que despegar de ahí. Es decir, esta unidad con la que te meten desde que naces es una alienación, no es tu unidad. Vos tenés que hacer una revolución. Vos tenés que mandar al carajo, vos tenés que construir otro discurso. No tengo que decir, mira, que juntémonos con la economía viene después. Acá lo que hay que desmitologizar son los conceptos que lo tiene aprisionado a ese boliviano. Que lo amenazan con cárcel, si piensa, si es lo otro, siempre ha sido así. Pero eso sí, pobre arrastrando su alma si es que la tiene, pero eso sí, él debe buscar la unidad de la patria, porque eso es sagrado. Y él debe tocar las puertas de eso que le dicen que es sagrado y generar espacios de encuentro. Hay una unidad mentirosa. Hay una bolivianidad al servicio de. Y él tiene que desmontarlo eso. Por lo tanto, no puede haber espacio de encuentro en un sistema de alienación perverso. Hay que ir a las causas y hay que explicarle esto al hombre. Cuando él diga, no, yo no voy a ir a una elección, ¿por qué? Porque no me da ganas, porque esto es mentira. Porque creo que ese es Oscar, ¿sí? Hemos hablado de las causas. Claro que hemos citado las causas acá. Yo quiero señalarte que esta revolución va a ser la revolución de los tamales con los pedidos ya. El mayor espíritu, el mayor ejemplo de trabajo y de riesgo de vida es la gente que vende en la calle. Donde tú vayas en cualquier barrio, a partir de las 3 de la tarde te están ofreciendo tamales en la calle, con unos carritos, y van a pie, cuadra por cuadra. Ese es el mayor ejemplo. No pueden seguir así toda la vida. No, ese es el mayor ejemplo. Otra vez. Vos te vas a los efectos. Es que ese es el espíritu de una nación. Ese es el espíritu que nos une, que nos genera encuentro. Eso más bien es nos une para la miseria. No, porque esa gente está en la trinchera en este momento. Lamentablemente lo tienen en esa condición y lo ves positivo. Ellos han salido a la calle a desafiar el sistema. No se han pasado por encima la cuarentena, se han pasado las amenazas y entonces se expone la vida porque hay un sistema que ni siquiera le da. Oscar, qué pena que la guerra del Chaco permitió un encuentro entre todos los bolivianos y recogimos lo mejor de las teorías políticas que había en ese momento y de esos tiempos para diseñar un país del futuro. El gran problema es que no estamos mirando el contexto mundial, la realidad de esta gran revolución tecnológica. Evidentemente en Bolivia se han desarrollado relatos que llevan solamente a la conquista del poder para una determinada élite, nada más, porque al pueblo nunca lo han empoderado. El pueblo ha estado ahí aislado y esa es una de las causas. Esa es una de las causas, por ejemplo, la expulsión que ha tenido el ciudadano, ¿ya?, del Estado. Porque el Estado es ajeno al ciudadano. Sí, señor. El ciudadano no tiene nada que hacer en el Estado, porque solamente es usado. ¿Cuál es la situación? ¿Pero qué le decimos a ese ciudadano? A ese ciudadano la pregunta, porque si no me vas a seguir describiendo. Es tremenda esa pregunta que vas a hacer y yo además te la puedo. Te puedo dividir el pensamiento. Hay que construir un nuevo Estado. No, por supuesto, pero déjeme preguntarme. ¿Qué hacemos con el expulsado? Ya sabemos que está expulsado. Es más, ni lo expulsaron, no entró. Porque nunca fue parte. Por eso te quiero señalar eso. Ni siquiera entró, así que no se lo puede expulsar. ¿Qué hacemos con eso que yo ya le estoy llamando alienado? Vos conocés el marxismo, conocés la teoría sociológica más profunda. Y entonces, ¿qué hacemos con un alienado? No le puedo hablar yo de economía, si vende o no vende. A ver, pues eso es consecuencia de su expulsión. Sí, pero por eso, no es consecuencia, pero fíjate vos que ese alienado
tiene una mayor capacidad de resiliencia, de adaptación, y es el que mejor a su miseria. ¿Cómo va a reivindicar la miseria? No, pero él se adapta, ¿no es cierto? Dentro de lo que es su miseria, él se va adaptando a los nuevos, a los nuevos retos que le plantea. Pero dentro de la misma miseria, cambiará de carretilla, pues, pero ¿cómo van a decir que está bien adaptarse? ¿Cómo podés imaginar? A ver, pongámonos, imaginémonos ahorita. ¿Vos crees, por ejemplo, que a ese expulsado van a venir esa casta perversa y lo va a sentar en una mesa y decirle, a ver, hagamos un gran encuentro? Erika, vos no me entendés la pregunta. Ya sabemos que ese no entró, ni siquiera es expulsado. Por otro lado, esas castas ya no van a venir. ¿Qué le decimos nosotros? ¿Qué hacemos con ese alienado? Esa es muy buena pregunta. Seguimos describiendo. No, esa es muy buena pregunta. Escúchame. Y un buen comentario. Pero ustedes están haciendo una apología de su miseria que se adapta. No estamos haciendo apología, no. Mira, a ver, yo no estoy haciendo apología de la miseria porque vender tamales en la calle no es una miseria. Una apología. No. Más que vender tamales es el espíritu de estos hombres que tienen la capacidad de desafiar un sistema. Porque además se ponen en una situación casi de desacato, por no decirlo en otro término. Esta sociedad altamente pujante, que no es un eslogan, mira, además de una ética del trabajo extraordinaria y de una gran capacidad de adaptación, aquí hay ciudadanos que van y hacen negocio en China sin saber inglés y sin saber mandarín. Y de todos los niveles sociales. Viajan a Panamá, viajan a Nueva York, viajan a Londres y hacen negocios. Y han construido su propio Estado. Sus confederaciones, sus asociaciones, sus sindicatos, sus juntas vecinales. Esa es la nueva burguesía. Esa es la nueva nación. Esa nueva nación tiene que tomar conciencia que en algún momento tiene que tomar el poder del país para llamar a una gran asamblea constituyente y diseñar una constitución de acuerdo a su espíritu de los tiempos y del futuro que viene. Eso es lo que... Y debes saber y tomar conciencia que esto no va a ser fácil. Ya lo han hecho, ¿no? Es que esto no va a ser fácil, que posiblemente tenga que pasar por una violencia sangrienta. Pero en la vida nada viene de manera gratuita. A veces las guerras son necesarias en las naciones. Es la nueva burguesía. En realidad, esa gente, por ejemplo, que ese 80% que vive, Erika, que es cuentapropista... ¿Por qué no podemos trabajar la ideología con vos? Porque seguimos describiendo. No, eso, por eso. Erika, escuchame, yo tengo esperanza en que vos, porque venís de un trabajo... Pero no la estás tocando la ideología. Pero tiene sus medios de producción, ese así pequeñito, precario, miserable, como vos lo estás viendo, ajeno al Estado... Tiene, por más pequeño, es cuentapropista. Ya tiene su pequeña empresita. Como decía perdón, aquí Alfonso decía, por ejemplo. No discuto eso. Por eso, esa es la gente que se va a rebelar. Ese va a ser el espacio de encuentro, el único posible. ¿Sabés qué ha pasado, Erika? Que esos más bien están luchando por entrar a un sistema que se transforman en opresores. Lo tenemos que ver, lo terminamos de ver en 14 años. O sea que eso no se va a rebelar. Él lucha por ser casualmente igual. Y cuando llega al poder, el sistema le dice, vos tenés que ser de esta manera. El problema es el sistema, Erika. Por favor. Yo sé que el sistema es el problema, ¿no? Hay una ideología que lo manda. Y yo creo, Oscar, que está sobrevalorando el sistema CBT, va a estar por los suelos. No. Solamente sobrevivido por una circunstancia. Hace 200 años. Cuando se den otros momentos que serán pronto, porque así se están dando las cosas, ¿no, verdad? Así se están dando las cosas. Bueno. La gente está mirando todo este transitar y esta experiencia brutal. Lo mejor de la pandemia es que nos ha mostrado en todas nuestras carencias humanas. En todas nuestras carencias humanas, en todo sentido. Y la gente lo está viviendo en pantalla grande y tridimensional. Esos hombres que tienen su instrumento de trabajo, esos cuentapropistas. Román, quiere decir que vos estás esperando que esa clase vaya subiendo y que cambie y haga una nueva constitución. ¿Eso es lo que terminas de decir? No. Vaya adquiriendo medios. Yo por eso considero que sí. No, a ver, las monarquías, para evitar ser arrastradas por la nueva realidad, por la experiencia francesa, los ingleses llamaron a un gran encuentro constituyente. Y eso es lo que deben hacer. Si son inteligentes, si son grandes,
Decir, señores, tenemos que enseñar una nueva constitución para integrarnos en el mundo, para generar riqueza y poder salir de esta crisis que tenemos. No hay material para eso, eso es puro voluntarismo. Que nos reunamos, hagamos... No, acá eso es imposible. Estoy tratando otra vez de encontrar que ese individuo se tiene que encontrar con su propia realidad, porque mientras él se sigue enganchando en el sistema va a seguir reproduciendo un sistema perverso para los que van saliendo nuevamente. Las carretillas nunca han dejado de funcionar, aunque dejen la carretilla algunos, se la van dejando para otros, porque viven en una unidad mentirosa. Oscar, su carretilla es su fusil. No te equivoques. Bueno, hasta la fecha yo no lo he visto el fusil. Sus carretillas van a ser sus fusiles. No, bueno. Esta revolución de los tamales que yo llamo, que mal llamo de los tamales, que uno los escucha en la tarde, algún día te acordarás de mí. Esa revolución de los tamales es la expresión del espíritu altamente pungente de gente que quiere escalar. Además, otra cosa, se lo están dejando ustedes a ellos sin dirección. Se están saliendo de la dirección. Ellos solo nomás lo van a hacer. ¡Caray! Vos venís del Mirí. Pero es que ellos vienen haciéndolo solo hace años. ¿Cuándo? ¿Solos qué? Solos, ellos vienen desarrollándose solos. Son individuos. Pero repitiendo lo mismo, no salen de ahí. El asunto es cómo salen de ahí. Ese es el problema. A ver, ¿cuál es plantearte en el marco, por ejemplo, del sistema, ¿no? De los sistemas, podés ver, por ejemplo, que aquí nos hemos manejado mucho por el tema del sistema liberal, sistema socialista, que nos plantea Morales, un mentiroso socialismo. ¿Cómo le saco a mí no me interesan los sistemas. ¿Cómo los saco de su mitología perversa, que lo va a seguir siendo reproducir, o cualquier cosita, pero vendiendo lo que fue, pero siempre se va a reproducir, porque esto se ha visto desde que se fundó la República. Pero es que siempre en política se construyen, diríamos, relatos, Oscar, ¿no? Siempre en política se van construyendo relatos. Ahora, lo importante es de que el relato que se vaya construyendo para que se plasme de manera en la realidad para ellos, para hacerlos crecer como personas, para que se desarrollen, para que vivan con dignidad, tiene que ser a partir también de la incorporación de manera efectiva de ellos. O sea, que no le cuenten más cuentos que ellos son parte de este Estado cuando ni siquiera son parte de la elaboración de un programa de gobierno de ningún partido político. Eso es mentira. Nos dicen, tenemos nosotros un sistema democrático, pero ese sistema democrático que es lo mejor que podemos nosotros tener para poder vivir en libertades, pero ese sistema democrático, por ejemplo, solamente lo toma él de manera circunstancial. Entonces, lo que él tiene que hacer, ¿no es cierto?, es ser un actor de manera activa dentro de lo que significa el campo político, porque no nos podemos apartar nosotros del tema político. A ver, ahora como que un poquito va queriendo mudar la cosa, ¿no? Antes, por ejemplo, la economía estaba por encima de la política, ahora no, ahora es la política, ¿no es cierto?, que da los lineamientos. Van juntas, pero sin embargo hay una que se superpone a la otra. Antes que se termine el programa, otra. Erika, quisiera un poquitito lo que pienso, ¿no? Yo debo no puedo, incluso terminaste de decir, ellos deben hacer. Es decir, nosotros tenemos que nosotros hacer. Tenemos pero usted, ellos. Oscar, vos terminás de decir, pero te estás refiriendo específicamente a un sector, ¿no es cierto? No, te das cuenta, eso ya es parte de la ideología. En describir es parte de la ideología, como lo están haciendo ustedes. Solamente describir. Yo creo que no va a haber un cambio, no va a salvar el país, ni las carretillas, ni los aviones, va a seguir igual. Si no hay una élite, totalmente, ustedes se pueden comprometer, perdón, termino con esto, en donde le diga, che, esta unidad así no va. ¿Sí? La unidad es mentirosa. Acá correcto. O nos sentamos o nos vamos. Acá hay una unidad que se debe de reconfigurar. Acá no es esta unidad que nos han venido acá, ni que yo lo voy a salvar al país porque tengo más carretillas, no. Paremos el mundo. Y acá es con fuerza.
No es que va a venir una clase. Yo creo, Oscar, que no va a venir una clase a decir, a ver, sentemos. Oscar, es que esto no se trata de unidad. Es que el problema no es la unidad, el problema es que no hay país. No hay país. Entonces, para poder construir este nuevo país, ya el hecho de que estemos Erika, vos y mi persona en esta mesa hablando, haciendo que esta voz pueda llegar a la gente, ya está generando de alguna manera en algunas personas una conciencia de lo que se debe hacer, y se llama la toma del poder. Hay un país, no es que no haya, de hecho lo hay, simplemente que tiene una ideología hecha para aplastar a algunos, para no dejarlos salir, y bajo el concepto de unidad, porque yo busco todo, es la unidad, todos unidos, y con eso, aunque yo me muera de hambre, yo debo atacar, ese es el núcleo, o por lo menos claro, uno. es que la unidad cuantitativa es perversa. Entonces, no hay una unidad cualitativa. Los pueblos los une a veces un pensamiento, una idea, una costumbre, una tradición, un modo de vida. Y lo hay en el país. Hay una vida. Perdón, Erika, hay una forma de hacer en este país, y eso también responde a un pensamiento. Si al final del programa no podemos encontrarle el núcleo. Pero a ver, en muchos países se han construido, por ejemplo, en el marco de la unidad. Ahora, lamentablemente, para nosotros esa unidad ha sido mentirosa, sí, eso es verdad. A nosotros como país lo único que nos puede quedar, por ejemplo, es intentar hacer una unidad en el marco No da tiempo para que quizás sea otro programa para seguir, ojalá lo hagamos, para seguir de qué significa la unidad. Cuando ese hombre de carretilla sepa y le enseñemos, no ellos, nosotros, y no que el mismo pueblo se tiene que enseñar, es decir, che, esta unidad tuya, esto no va, ¿qué significa una unidad? Y ahí empezamos a desmontar tu ideología, si no, nunca va. En la vida, nunca va. A veces no hay que ser tan evidentes, querido amigo, mucho más en la política. Yo no quiero ser político. En la vida hay que ir a saber cuáles son. Yo no quiero ser político. Entonces, no lo digo por vos, lo digo por mí, lo digo por Erika. En la vida todo tiene su tiempo. Bueno, no sé a qué te referirás, pero sea una palabra, es la vida de ustedes, no sé. No, aquí se trata de un concepto general. No, lo que pasa es de que, lo que pasa es que yo, por la experiencia que tengo en política, Oscar, vos sabes de que a lo que más le tienen miedo a esa casta es a la gente que piensa, ni aún al interior de las propias fuerzas políticas. Lo que estoy planteando es lo siguiente, Erika, no partir con esa gente. Sí. Entonces no me sirve lo que me decís, porque ustedes me están queriendo dar como diciendo, hemos tenido experiencia. Es un problema de ustedes, como víctima del sistema, que alimentaron un país, partidos chatos, humillantes. Así es. O sea que no sirve el ejemplo de ustedes. Lo que estoy planteando es una nueva élite que no le tenga miedo a estos. Porque le va a hacer bien a todos al final de cuentas. Claro. Ya el hecho que estemos sentados y estemos hablando de este tema en esta mesa, que no se habla en otros programas, porque no hay tampoco el conductor que se atreva a ponerlo, digamos, en el tapiz, ya es un avance, Oscar. Esto es un gran avance. Es parte de la formación. Hace algunos años atrás esto era imposible. Así es, y esto es parte de la construcción. Es un gran paso. Esto es parte de la construcción. No es que no se esté construyendo. Claro que se está construyendo. Porque fíjate vos... Tengo miedo de ser una cadena del sistema opresor, denigrante. Yo no quiero... No es que no quiero. Por lo menos yo no quisiera ser no conviene. No quisiera yo ser un eslabón más. Porque hasta dejamos una unidad opificante, una unidad denigrante, una unidad de carretilla. Así es. Yo no quisiera ser un eslabón más. Por eso es que yo tomé mis propias decisiones y mi propio rumbo. Por eso es que tomé una decisión de una participación en función a mi desarrollo también, dentro de lo que son mis potencialidades y lo que yo puedo darle al país, lo que yo puedo darle a la gente. Por eso es que no me interesa, y si vos ahorita me preguntás, por ejemplo, si me interesa participar, yo te diría, con ellos no. Por eso es que tomó yo la decisión. Ya es una decisión muy personal.
Y no, o sea, porque yo no, no busco el poder por poder, porque tampoco me interesa. Hoy así, en el último segundo, tuve la oportunidad de escuchar, no voy a decir su nombre, de un empresario importante de Santa Cruz, y casi lo escuché hablar en esta tonalidad en la que estamos hablando nosotros, y a mí me pareció que eso es muy significativo. Se está tomando conciencia, Oscar. Alguien lo va a hacer en este momento, muchos lo vamos a hacer. Es una construcción. Es más, decir a ese empresario que cuando se genere una unidad de verdad van a ser mucho más ricos, porque el pueblo va a ser rico en su totalidad. Sí, señor, es que se trata de eso. Las revoluciones deben ser evoluciones para edificar, para construir riqueza y todo en su integridad. ¿Por qué vos tenés que desmontar, si vos partiendo de un concepto lógico, el concepto de unidad? Porque esa es una cadena. Se puede transformar en una cadena de opresión bajo un concepto. Es muy delicado el tema de la unidad. Por lo tanto, es un nuevo pacto de equidades. Así es. Oscar ha sido construido como relato durante muchos años y alimentado. Entonces yo sigo los distintos programas a través de mi teléfono, y el otro día estaban tocando el tema de la unidad, y la mayoría de que participaba decía así, en una pobreza extraordinaria. Es nuestro rojo, amarillo y verde. Y dije, no puede ser. Eso no puede ser. Eso no es. Unos colores no unen a un país. Pero sin embargo hace a la gente que se muera de hambre que eso sea. Lo único que lo une sea eso. Así es, pero no el desarrollo personal. No, para nada. No. Y yo creo que esa es la verdadera unidad. Es el desarrollo personal de cada uno de los ciudadanos. Que cada uno de los ciudadanos pueda vivir con dignidad. ¿Cómo ha costado, Dios mío, llegar a la unidad? Paco está sentado, Paco se ha ido ahí y ya es hora que nos vayamos. Che, gracias. Gracias, Alfonso, como siempre. Un gran abrazo, gracias por invitarme. Se discute lindo. Hasta mañana, Paco, y acá... ¿Cómo? Hasta lunes. Hasta lunes. Jesús también, chao. Chao, Jesús. Gracias. Un beso enorme. Chao, chao.